Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estudiaremos a Sócrates. Sigue apoyando al canal y suscríbete. Vamos a estudiar un poco a Sócrates, filósofo griego nacido en el 470 a.C. en Atenas, Grecia. Considerado uno de los más grandes en la filosofía occidental como en la filosofía universal. Pese a que no dejó ni obra escrita, lo que se conoce de él es por su discípulo Platón. Sócrates es una de las figuras más representativas de la filosofía griega, hasta el punto de ser llamados presocráticos a los filósofos anteriores a él hasta nuestros días. Sus reflexiones centrales fueron sobre el ser humano, sobre la ética. Fue hijo de un escultor y de una partera, oficio de la madre que va a influenciar fuertemente en la filosofía de Sócrates. Cumplió con sus deberes de ciudadano, sirvió como soldado de infantería y político. Fue político, militar y filósofo. La filosofía de Sócrates. Según Sócrates, el objeto de la filosofía es enseñar la virtud. Para ello, es preciso conocer previamente las normas éticas generales y el bien universal. La virtud y el conocimiento forman una unidad. El conocimiento de sí, fuente de la virtud, comienza por la duda. Solo sé que no sé nada, repetía Sócrates. El método socrático tiene por objeto el descubrimiento de la verdad por medio de las contrariedades, proponiendo preguntas a sus interlocutores. Sócrates los llevaba a reconocer su ignorancia, después a adquirir conciencia de la virtud, o dicho de otro modo, ayudaba al pensamiento a dar a luz. La noción general del bien estaba determinado por la confrontación de una serie de casos particulares, la inducción. El objetivo supremo del saber no es de carácter teórico, sino práctico. Sócrates enseñaba el arte de vivir, del conocimiento. Según Sócrates, el conocimiento es el pensamiento y concepto sobre lo general. Sócrates, a través de su filosofía, enseñaba a conocer y a saber el bien vivir, el bien hacer, a diferenciar entre el bien y el mal. Tener conciencia de lo que el ser humano tiene en el presente. El diálogo socrático, utilizado por Sócrates, tiene preguntas y respuestas profundas y reflexivas. El primer paso en el método socrático es la ironía. Sócrates propone una pregunta al interlocutor, por ejemplo, ¿qué es la felicidad? Alabando la respuesta del interlocutor y fingiendo ignorancia sobre el tema. Sócrates comenzaba la conversación. El segundo paso era la refutación. Sócrates se oponía con sucesivas preguntas o contraejemplos a la respuesta del interlocutor sobre qué es la felicidad. Por ejemplo, este se sumía en la confusión al no poder refutar a Sócrates y terminaba reconociendo que no sabía nada sobre el tema. El objetivo era poder, por medio de la refutación, poner al interlocutor en confusión, en contradicción, y que desechara el conocimiento que según él tenía, ese conocimiento aparente, estimulándolo a pensar y en buscar la verdad auténtica. Que recordemos, los primeros filósofos se centraron en conocer la verdad, la verdadera sabiduría, no el conocimiento ni las verdades aparentes.
Y en este diálogo, Sócrates es lo que hacía: anular las ideas, conocimientos falsos, creencias y opiniones que el interlocutor tenía y que no tenía ningún fundamento, y hacer que el interlocutor tomara conciencia de su propia ignorancia, hacerle ver que sus opiniones eran erróneas. Una vez que el interlocutor admitía su ignorancia, comenzaba el siguiente paso, la mayéutica. Propiamente dicho, este era el diálogo. Con nuevas preguntas y razonamientos, Sócrates iba conduciendo a sus interlocutores al descubrimiento de una respuesta real y precisa la cuestión, tema o primera pregunta planteada por Sócrates. En este proceso se daba de forma tan sutil que el verdadero conocimiento surgía del interior del interlocutor como un alumbramiento o descubrimiento propio. De esta forma se llega, según Sócrates, al verdadero conocimiento, porque se van destruyendo o transforman esas creencias u opiniones falsos. Es decir, el interlocutor en este proceso de la mayéutica era capaz de dar razones del por qué y no solamente una opinión basada en su experiencia. Sócrates no daba la respuesta, hacía que el interlocutor la pariera, alumbrara o descubriera a través del diálogo, que obligaba al interlocutor a pensar por su propia cuenta y hallar por sí mismo la respuesta. De ahí la influencia del oficio de su madre, como partera que auxiliaba a alumbrar, es decir, a traer al mundo, ayudar a la mujer a traer al mundo al bebé. Sócrates defendió el carácter objetivo de los valores morales. Pensaba que la virtud y el conocimiento van de la mano, por lo que el mal es solo producto de la ignorancia. De ahí la importancia de la educación y la sabiduría. El conocimiento más importante que debemos adquirir es el de nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. El conocimiento más importante no es el que otra persona te pueda dar, sino es el mismo conocimiento que tú a través de este proceso del diálogo entre la ironía, la refutación y la mayéutica puedas obtener el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Tal como lo indica la máxima de oráculos, conócete a ti mismo. Tenemos una frase de Sócrates: no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. La ética socrática, llamada también cognoscitivismo, doblemente cognoscitivista o intelectualismo moral, menciona Sócrates que solo actúa inmoralmente el que desconoce en qué consiste el bien. Puede comprobarse que esta teoría es doblemente cognoscitivista, ya que no solo afirma que es posible conocer el bien, sino que además defiende que este conocimiento es el único requisito necesario para cumplirlo. El filósofo griego Sócrates fue el primero en mantener dicha postura ética. Para este pensador, no solo el bien es algo que tiene existencia objetiva, es decir, el bien existe,
independientemente del ser humano. Y este conocimiento del bien tiene validez universal, sino que además al ser humano le es posible acceder a ese conocimiento, a ese ser bien o hacer las cosas bien. Así pues, Sócrates concibe la moral como un saber. La ética de Sócrates es racionalista. A juicio de Sócrates, las malas acciones se deben únicamente a la ignorancia y no hay nadie que sea malo por su propia voluntad. De la misma forma que quien sabe de carpintería es carpintero y el que sabe de medicina es médico, solo el que sabe qué es la justicia es justo, es decir, solo el que sabe qué es el bien va a hacer el bien, dice Sócrates. Un individuo sin conocimiento de sí y del mundo en el que vive es como un barco a la deriva. Sócrates es el primero que propone y pone a discusión la naturaleza y realidad última del hombre, es decir, su finalidad. Se preguntaba si la ignorancia era un impedimento para hacer el bien. Decía que el hombre peca o hace el mal porque ignora lo que es lo bueno, lo sano, etc. Señalaba que los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, como la riqueza, la fama o el poder, tampoco aquellos que están ligados al cuerpo, como la vida, la riqueza, la fuerza física, la salud o la belleza, sino exclusivamente los valores del alma que se hallan todos incluidas en el conocimiento. Como podemos ver, para Sócrates, la ética era todo aquello que podíamos conocer, obviamente en el bien, en el bienestar, en el bien hacer. Por eso es una ética práctica, cognitivista práctica, porque tú como persona puedes conocer el bien. Y si la practicas, te vas fomentando ese hábito, es decir, esa moral, esa costumbre. Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, en el convencimiento de que no puede el estudioso detenerse en un cúmulo de afirmaciones de la escuela y que debe seguir profundizando y esforzándose en la búsqueda de la verdad. Sócrates sostenía que el hombre es capaz de conocer la verdad, de superar la mera opinión, elevándose al conocimiento de los conceptos, de lo universal. Se da cuenta de que el conocimiento es condición de la libertad y que la ignorancia, por el contrario, esclaviza. Nos hace dependientes, nos ata indefectiblemente a algo o a alguien. Un individuo sin conocimiento de sí mismo y del mundo en el que vive es como un barco a la deriva. No va donde quiere, sino donde es llevado por los vientos y las mareas, y por lo tanto no es libre. Por lo tanto, para este filósofo, no hay personas malas, sino ignorantes, y no hay personas buenas, sino no sabias. Muy bien, hasta la próxima. Hasta aquí el estudio de la ética cognitivista de Sócrates. Suscríbete al canal para próximos videos. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estudiaremos a Aristóteles y la felicidad. Sigue apoyando al canal, suscríbete
Dale clic a me gusta. Aristóteles nació en Macedonia en el año 384 a.C., instruido en la medicina por su padre, disciplina que influyó en su filosofía. Es considerado por muchos como el primer investigador científico de la historia. Fue filósofo, polímata, científico. Fue discípulo de Platón, que a su vez Platón fue discípulo de Sócrates. Aristóteles fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó su filosofía. Realizó escritos sobre metafísica, política, ética, entre otros. Es conocido como el fundador y padre de la lógica y la biología. Aun cuando ya había estudios acerca de estas dos disciplinas, Aristóteles fue el primero en realizar investigaciones sistemáticas sobre estos temas. La filosofía la definió Aristóteles como la ciencia de las primeras causas, de todo lo que hay en la realidad. Aristóteles sostiene que el mundo está compuesto por objetos indivisibles de forma, el alma y la materia, cuerpo. Asimismo, el hombre es forma, materia y razón. Aristóteles cree que incluyen en la naturaleza el principio de reposo y movimiento, siendo este último su principal motor de cambio. Es decir, para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por una causa y así sucesivamente. Ha de existir algún tipo de motor en el inicio, algo que no se ha movido por nadie, y que sea lo que se desencadene este proceso de movimiento. Este primer motor inmóvil es lo que él relaciona con algún tipo de ser divino, responsable además de la unidad del mundo y del orden y de las reglas que lo rigen. La filosofía de Aristóteles se le define como filosofía realista, es decir, las cosas tienen una existencia propia, independientemente del acto de conocimiento del hombre. Experiencia que nos pone en contacto con la realidad de las sustancias concretas. Vamos a comenzar con el estudio de la ética de Aristóteles. Muchas veces habrás preguntado para qué sirve tal o cual cosa, pero en ocasiones esta pregunta puede resultar absurda. Así, si pues preguntamos ¿para qué sirve la felicidad?, la respuesta sería que para nada, pues no es algo que busquemos como medio para otra cosa, es decir, no buscamos la felicidad para obtener una casa, no buscamos la felicidad para tener un automóvil, sino que la felicidad se basta a sí misma. La felicidad es un fin. Las éticas que consideran a la felicidad el fin de la vida humana y el máximo bien al que se puede aspirar son eudemonistas. Ahora bien, decir que el ser humano anhela la felicidad es como no decir nada, pues cada uno de nosotros entiende la felicidad a su modo. El eudemonismo es un término griego que viene de la palabra eudaimonia, que quiere decir felicidad. El eudemonismo, como teoría o concepción ética, defiende la tesis de que el hombre anhela la felicidad como bien supremo. La felicidad es, desde esta perspectiva, un bien al que todos aspiramos. Aristóteles y la felicidad. Aristóteles fue uno de los primeros filósofos en defender el eudemonismo. ¿Pero qué entiende Aristóteles por felicidad?
Todos los seres tienen por naturaleza un fin. La semilla tiene como fin ser un árbol, la flecha ser diana. No podría ser menos en el caso del hombre. Como lo esencial del hombre, es decir, lo que lo distingue de otros seres o cosas, es su capacidad racional. El fin al que por naturaleza tenderá será la actividad racional. Así pues, la máxima felicidad del ser humano residirá en lo que le es esencial por naturaleza, la vida completativa. Es decir, el ejercicio teórico de la razón en el conocimiento de la naturaleza, de Dios, y en la conducta prudente, que se caracteriza por la elección del término medio entre dos extremos, el exceso y el defecto. Lo que va a entender Aristóteles es que el ser humano, su objetivo y su fin, es encontrar la felicidad, pero no cualquier felicidad, sino una felicidad relacionada con la vida reflexiva, con la vida explicativa, en encontrar, como bien si recordamos los filósofos de esta época, en encontrar la verdad, la verdadera verdad, el verdadero conocimiento, aquel que se pueda explicar a través de la razón y de la investigación, de la ciencia. Por eso esta felicidad es una felicidad de elección, de una conducta prudente, en la búsqueda del verdadero conocimiento, dice Aristóteles. Aristóteles pensaba que el sumo bien a que todos los hombres aspiran es la felicidad. A su teoría se le conoce como hedonismo, el bien supremo que puede realizar el hombre, y por lo tanto la felicidad consiste en perfeccionarse en cuanto hombre, es decir, en aquella actividad que distingue al hombre de todas las demás cosas. No puede consistir en un simple vivir como tal, porque hasta los seres vegetales viven, ni tampoco en la vida sensitiva, porque es compartida también con los animales. Solo queda pues la actividad de la razón. Si vive razonablemente el ser humano, seguro alcanzará la felicidad. Es decir, Aristóteles consideraba que la felicidad de los seres humanos recae en el ejercicio de la razón, misma que es una característica esencial del hombre. En este sentido, el ser humano es feliz cuando realiza lo que le es propio, lo que lo hace ser humano, es decir, lo que lo hace diferente de los animales. La vida del hombre es praxis, es decir, práctica, regida por la prudencia, y esto ayuda a ser personas virtuosas, morales, a través del hábito constante de la vida, es decir, te conviertes en un hombre justo a través de las prácticas o actos justos. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien, dice Aristóteles. Aristóteles identifica la felicidad con las virtudes y divide las mismas en dos ramas. Las éticas, aquellas que están destinadas a dominar la parte irracional de nuestra alma, y las dianoéticas, que se corresponden con la naturaleza racional del ser humano. Entre las primeras encontramos la fortaleza, la templanza y la justicia, mientras que en el segundo grupo estarán la prudencia y la inteligencia. La virtud consiste en el justo medio. Así la valentía es la virtud que se sitúa entre dos extremos igualmente viciosos, la cobardía, carencia de valor, y la temeridad, exceso de valor, que lleva a correr riesgos innecesarios. La virtud por excelencia es la justicia, la cual
consiste en el acatamiento de las leyes y en el respeto de los demás ciudadanos. Lo que quiere dar a entender es que en el actuar del hombre debe estar regido por la prudencia o regla recta. El punto para Aristóteles es que haya que desarrollar hábitos que nos lleven a mantener un balance en cuanto al componente emocional y sensorial del ser humano y que conduzca a la sabiduría respecto del componente espiritual del mismo. Ejemplo de lo primero sería evitar extremos. No es necesario ser abstemio si se puede ser prudente, es decir, la tarea es aprender a beber moderadamente para disfrutar y no para embriagarse. Aprender a dominar emociones, ni ser inexpresivo, pero tampoco explosivo. Aprender a convivir, no para volverse dependiente de la compañía, sino para desenvolverse plenamente en la sociedad. Aristóteles lo que nos propone es que evitemos caer en los extremos en nuestra realidad o nuestra vida diaria. Buscar el equilibrio entre la razón y la emoción. Asimismo, Aristóteles menciona que la virtud por excelencia es la justicia y este acatamiento de las leyes y respeto a los demás. La felicidad es igual a virtudes. Recordemos un poco los diferentes conceptos de ética y de moral. Etimológicamente son carácter, hábito, costumbre. Lo que menciona Aristóteles es tener un hábito para poder desarrollar y lograr el equilibrio entre la razón y la emoción. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estudiaremos a Epicuro y su ética. Epicuro nació en la isla de Samos, en Grecia, en el año 342 a.C. Fundó en el año 306 a.C. una escuela en Atenas que se llamó El Jardín. Era de todos sabidos que en su escuela se formaba el desarrollo de la amistad, en contraste con la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. El Jardín aceptaba la participación de las mujeres. Como las enseñanzas tenían lugar en el patio de la casa de Epicuro, sus seguidores fueron conocidos como los filósofos del Jardín. Tanto las mujeres como los hombres frecuentaban este lugar, y esta circunstancia provocó numerosas calumnias sobre las actividades que allí tenían lugar. A su muerte dejó 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre física y numerosas obras sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas. De sus escritos solo se han conservado 3 cartas y algunos fragmentos breves. Vamos a estudiar la ética de Epicuro, la cual le ha denominado hedonista o hedonista. La palabra hedonismo proviene del griego hedone, que significa placer. Se considera hedonista toda doctrina que identifica placer con el bien y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Sin embargo, este placer debe ser a largo plazo, no inmediato o superficial. Aunque existen muchas teorías, suelen diferir entre ellas por la definición propuesta de placer. Los cirenaicos formaron una escuela iniciada por un discípulo de Sócrates, Aristipo, en el año 435 a.C. Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida es el placer, entendido en sentido positivo como goce sensorial, como algo sensual y corporal, y no como función intelectual ni como mera ausencia del dolor. Al igual que los anteriores, el epicurismo identifica el placer y la felicidad. Sin embargo, a diferencia de estos, Epicuro define el placer como la mera ausencia del dolor,
No se trata, pues, de buscar el placer sensual del cuerpo, como en el caso del filósofo Aristipo, sino la ausencia del pesar del alma. Esta serenidad o tranquilidad del alma que buscaba Epicuro se llama ataraxia. Es el objetivo que debe seguir todo ser humano. Pero ¿cómo alcanzar esta ataraxia, esta felicidad a largo plazo? Pues bien, Epicuro dice, el sabio que se conduce razonablemente y no escoge a lo loco lo que pueden ser solo aparentes placeres, logrará una vida más tranquila y feliz. Por ejemplo, si nosotros nos comemos un chocolate, pues ese placer es inmediato, ¿no? Ese placer a corto plazo. Sin embargo, si obtenemos algún conocimiento como lo entiende Epicuro, esta sabiduría, este saber escoger con libertad, con autonomismo, con razonamiento, ¿sí? Nos puede nos puede llevar al verdadero placer, este placer del conocimiento, porque recordemos que los filósofos están en esa búsqueda del conocimiento, del saber, de la verdad, esa verdad que pasan décadas, siglos y que sigue siendo cierta. Sin embargo, los filósofos seguían en esta búsqueda constante porque el conocimiento se va renovando, va creciendo y se va desarrollando. Entonces el placer como obtener una casa, como tener un auto, como ir al concierto de nuestro artista favorito o como comer alguna comida, es un placer inmediato. Ese tipo de placeres son inmediatos, los cuales no radican en la filosofía de Epicuro, porque Epicuro dice, este placer de lo correcto, de lo bueno, esta ataraxia, este conocimiento, este placer que nos permita no tener ninguna carga en el alma, liberar nuestra alma, liberar la ausencia del pesar del alma y la ausencia de dolor, ¿no? Entonces, esta tranquilidad, pero es una tranquilidad que nos va a venir con este conocimiento, con esta búsqueda del saber, búsqueda de la verdad, con estos placeres más allá de lo inmediato, ¿no? Como por ejemplo el comer un chocolate que es un placer inmediato y te da una felicidad instantánea, pero no a largo plazo, porque te terminas comiendo el chocolate y pues hasta ahí se acabó tu felicidad, sino buscar esta ataraxia, como dice Epicuro, ¿no? Vamos a quitarnos el dolor del alma a través del razonamiento, a través del conocimiento que podemos nosotros encontrar. Muy bien. El fundador de esta doctrina filosófica fue, como ya lo hemos mencionado, el griego Epicuro. La idea principal de esta propuesta filosófica es que los placeres son algo bueno. Así, lo correcto, lo bueno, es lo que genera placer. Pero antes de que se dibuje senda sonrisa en tu rostro, debo aclararte que los hedonistas usan la palabra placer para referirse a un sentimiento o estado afectivo agradable al espíritu, no al placer sensorial. Por ejemplo, aclarar un malentendido con un amigo, resolver un conflicto vecinal de manera pacífica, ayuda a conciliar a dos personas, evitar una injusticia, sentarse un rato y mirar el horizonte, pasear tranquilamente en un parque, encontrar la solución de un problema que habíamos estado pensando durante largo tiempo, entender un poema o aprender nuevas cosas, una concepción errónea del hedonismo que ha perdurado por mucho tiempo en diversos medios de comunicación es la de creer que se refiere al cultivo de placeres de los sentidos, como por ejemplo los alimentos o cualquier sensación corporal agradable, como bañarse con agua caliente o dormir en colchones suaves.
Es decir, lo que acabamos de mencionar, eso no es el hedonismo. El hedonismo es lo que busca el placer del alma, ¿no? Este razonamiento, por ejemplo, buscar el conocimiento, el arte, ¿no? Acá ejemplos que ya hemos dado. Contrario a la idea errónea que se ha tenido de hedonismo o placer, buscar satisfacer nuestras necesidades instantáneas corporales como comer, dormir, beber, tener una casa, tener un auto, ¿no? O sea, sí son placeres, pero son placeres inmediatos, ¿no? Digamos, son placeres como más terrenales, más materiales, ¿no? Es decir, el hedonismo o en el hedonismo se ha confundido con la idea de propinarse el mayor número de placeres posibles y entre más duraderos dicen que mejor. Bien, pues dejemos claro que de eso no estamos hablando cuando nos referimos al hedonismo del cual nos habla Epicuro, sino a los placeres principalmente intelectuales, espirituales y estéticos. El placer que Epicuro propone depende del placer de la sabiduría práctica que se obtiene de la filosofía, ¿no? Esta búsqueda constante de la verdad y del conocimiento, es decir, no dejarnos llevar por lo que nos dice, digamos, la máxima autoridad en alguna ciencia o por lo que nos dicen los medios de comunicación o porque lo que nos dice, pues, tal o cual persona, ¿no? Sino tener un criterio propio en base a la búsqueda de la verdad, del conocimiento, no a través de la filosofía. Y este placer, ¿no? Este placer, esta búsqueda del conocimiento y encuentro con el conocimiento verdadero nos va a evitar el dolor, la ataraxia, ¿no? Nos va a quitar el pesar del alma. Dice Epicuro, un placer inmediato puede a la larga producir dolor. Por ello es preciso evitarlo. Ejemplo, ¿no? Si yo compro un auto y tengo un accidente, lo choco, pues adiós al placer, ¿no? O si yo tengo una casa y la hipoteco y no logro pagar al banco y me la quitan, la pierdo, pues adiós al placer, es un placer inmediato, ¿no? Pero si tengo un conocimiento, si tengo un carácter, unas costumbres, ¿no? Una ética, una moral, sin conocimiento más allá de lo inmediato, pues no voy a tener tanto este pesar del alma como menciona Epicuro. Entonces, aquí en el epicurismo es encontrar ese placer del alma, esa liberación a través del conocimiento, no a través de los placeres a largo plazo, como bien él menciona, lo estético, lo intelectual, ¿sí? Lo que nos da ese placer, esa moralidad y esa ética, ¿no? Y saber cómo podemos ante una situación o entre varias situaciones difíciles, podemos con ese conocimiento liberarnos de esa angustia y de ese dolor que menciona Epicuro para llegar al verdadero placer, que es el placer, la liberación y no tener dolor en el alma, ¿no? La llamada ataraxia a través del razonamiento. Muy bien, pues hasta aquí con el estudio de ética de Epicuro. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto la contestaremos y acompáñanos en otro video que estaremos próximamente subiendo. Y no recuerda inscribirte y darle me gusta y en la campanita. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estudiaremos a Kant y la ética. Sigue apoyando al canal, suscríbete. Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804, filósofo alemán, considerado por muchos como el pensador con mayor influencia en la filosofía moderna. Escribió obras como Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio. Su filosofía se encontraba recogida en la Crítica de la razón pura, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual.
La ética de Kant, llamada también formalismo o ética deontológica o de intenciones, son aquellas sistemas éticos que consideran que la moral no debe ofrecer normas concretas de conducta, sino limitarse a establecer cuál es la forma característica de toda norma moral. Establezcamos deontológica proviene de dos vocablos griegos, deontos, que significa necesario, y logos, que significa doctrina o tratado. Por tanto, una ética deontológica o formalista versa sobre lo que se debe hacer, distinguiendo un acto moral de un acto que no lo es. La clave radica en establecer cuáles actos se hacen por deber y cuáles conforme al deber. Para Kant, según la ley o norma moral, solo una ética de estas características podría ser universal y garantizar la autonomía moral propia de un ser libre y racional como el ser humano. La ley o norma moral no puede devenir impuesta desde fuera, ni por naturaleza ni por la autoridad civil, sino que se debe y debe ser la razón humana la que debe darse a sí misma la ley. Es decir, si la razón legisla sobre ella misma, la ley será universal, pues será válida para todo ser racional. Esta ley que establece cómo debemos actuar correctamente solo es expresable mediante imperativos, mandatos categóricos incondicionados. Estos se diferencian de los imperativos hipotéticos, propósito de las éticas materiales, que se expresan una norma que solo tiene validez como medio para alcanzar un fin. Por el contrario, el imperativo categórico que formula Kant es: obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en ley universal. Este imperativo no depende de ningún fin y además no nos dice qué tenemos que hacer, sino que sirve de criterio para saber qué normas son morales y cuáles no. Establece cuál es la forma que debe de tener la norma para ser moral. Solo aquellas normas que sean universales serán realmente normas morales. Lo que nos lleva a actuar de manera correcta es el deber. Kant propone un dualismo en el cual existe un reino de los fines valorados de manera positiva. Además presenta al deber como un imperativo categórico, que tiene dos formulaciones. La primera postula que nunca debemos tratar al resto de las personas como medios para fines egoístas. La segunda, que nuestro deber debe guiarse por una norma que puede ser universal y que responda a la regla de oro: no quieras para los demás lo que no quieres para ti. Kant señala que solo la voluntad o razón práctica es legisladora y el hombre, sujeto a sus deseos, impulsos e inclinaciones, debe obedecer. Su idea de libertad es una condición indispensable de moralidad, cuya consecuencia es necesaria la autonomía. A este filósofo
le interesaba saber qué puede ser correcto independientemente de toda circunstancia, del momento histórico que se viva y de las consecuencias de nuestras acciones. Se preguntaba por lo bueno de un modo absoluto y llegó a la siguiente conclusión: que solo la buena voluntad o intenciones se puede considerar como algo correcto, sin restricción alguna, válido para todo momento o circunstancia, independientemente de las consecuencias de nuestras acciones, a la buena voluntad o intención. Ahora bien, ¿en dónde radica lo correcto de la buena voluntad? Kant responde que la buena voluntad tiene valor en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en lo siguiente. Una medicina es buena porque tiene un efecto sobre una persona, alivia. El medicamento sin un enfermo que la requiera no tiene valor. Tener hábitos de limpieza es bueno, pero es bueno porque tiene consecuencias benéficas para todo aquel que lo desarrolló, es decir, que tiene buenos hábitos de limpieza. Estudiar es bueno en virtud de que mejorarás nuestra habilidad de pensar o nos ayuda a lograr metas, como terminar el bachillerato, o ya sea que aspiremos a otro nivel educativo o que nos dediquemos a otra cosa. En contraste con los ejemplos anteriores, Kant razona y argumenta que la buena voluntad no necesita servir a ningún fin para tener valor. No es necesario que se cumpla una meta. La buena voluntad vale por sí misma. Lo que Kant está pensando como buena voluntad implica utilizar todos los medios que tengamos para poder hacerla efectiva, para que no se quede en una simple intención. No importa que no haya funcionado o que no se haya cumplido los propósitos. La buena voluntad es, según Kant, la que interviene cuando queremos cumplir con el deber mismo, no por evitar el castigo, no por obtener una recompensa, no por obtener la aprobación de alguien, no para pasar una materia, no para no enfermarnos. No, la buena voluntad, según Kant, es la que actúa por respeto al deber. Muy bien, fíjate bien, la buena voluntad no está determinada por las consecuencias, ya sea la posible sanción de bienestar que genere cumplir con el deber, ya sea que genere una sensación placentera o que genere la felicidad. No, la buena voluntad únicamente está determinada por la razón. Por ejemplo, ayudar a un anciano a cruzar la calle, devolver un objeto perdido, darle de comer a un gatito abandonado, por decir algo entre otras. Podrían ser estos ejemplos como los que enuncia Kant. Podrían ser estos actos de este tipo, ya que realizan o se realizan sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en las consecuencias de que vamos a tener alguna recompensa o de que alguien nos va a felicitar por haber realizado tal o cual acción. La buena voluntad y la ética kanteniana a la que se refiere Kant, Immanuel Kant, es que esa voluntad, esos valores, ese compromiso ético, ese compromiso moral, debe de salir directamente de uno, sin que exista nada o algo que nos obligue. Entonces, el ejemplo, pues ya lo pusimos algunos: ayudar a un señor a cruzar la calle, ayudar a algún señor
sin esperar nada a cambio, devolver una cartera, devolver un celular, etcétera, sin esperar una recompensa o una consecuencia de ese acto que estamos haciendo de forma voluntaria, sin que nadie ni nada nos obligue, sino solamente nuestra conciencia moral, nuestra ética, nuestros hábitos y nuestras costumbres propias de nosotros, basadas en, como bien ya lo han mencionado varios filósofos como Sócrates, Aristóteles e igualmente Kant, menciona a través de la razón. Kant dice, la buena voluntad sin fin, sin meta, sin esperar algo, determinada por la razón. Para que un acto sea moralmente bueno, según Kant, debe ser libre, autónomo. El acto es moralmente bueno, voluntario. No se espera una recompensa. Sin embargo, si esto es obligado por un agente externo, como el temor de obtener una baja calificación, la crítica de los demás, el qué dirán, etc., en este no existe la buena voluntad, no existe la ética moral de Kant. Si no existe libertad ni autonomía, el acto no es moral. La ley o norma moral no puede venir impuesta desde fuera, dice Kant, ni por la ley ni por la autoridad civil, sino que debe de ser la razón humana la que debe darse a sí misma esta ley. Kant dice, actúa de forma tal que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Regla de oro, no quieras para los demás lo que no quieres para ti. Si pasas esa prueba o tu acción pasa esa prueba, entonces tu acto es moral. Kant dice, trata al otro siempre como fin, nunca como medio. Es decir, dar al otro un trato digno. Muy bien, hasta aquí con la ética de Kant. Cualquier pregunta la responderemos y suscríbete al canal, dale clic en me gusta y espera nuevos vídeos.